Saludos, maestros y maestras de la República Dominicana. Bienvenidos a una nueva emisión de su canal Profesor Sixto. En esta ocasión estaremos mostrando ejemplos que deben ser estudiados para la quinta etapa de la evaluación al desempeño docente, que trata sobre la evaluación de rendimiento profesional. Recordar que dicha etapa consiste en preguntas que están basadas en situaciones reales que el maestro vive a diario en las aulas y busca medir la capacidad de respuesta y decisión del maestro y la habilidad que tiene el docente de tomar las mejores decisiones cuando se presentan situaciones desafiantes en el contexto escolar. Vamos a iniciar entonces con los ejemplos que tenemos para ustedes. En primer lugar, aquí tenemos algunas preguntas para maestras de inicial. Aquí vemos esta que dice: para enseñar hábitos de higiene personal a los niños, la estrategia más efectiva es pedir que repitan instrucciones verbalmente, modelar las conductas y explicar su importancia, revisar diariamente el cumplimiento de las normas, corregir con advertencias a quienes no cumplan. Y vemos que la respuesta correcta es modelar las conductas y explicar su importancia, pues la maestra debe siempre de modelar, de ejemplificar las conductas con los niños y explicarles por qué es importante asumir ese tipo de conductas, en este caso, la higiene personal. Seguimos. Para atender a un niño con desarrollo diferente en el aula, la estrategia más inclusiva es delegar su atención en los otros niños del aula, aplicar adaptaciones razonables y estrategias inclusivas, asignarle tareas más simples que al resto del grupo, acompañarlo de forma individual permanentemente. Vemos que la respuesta correcta es aplicar adaptaciones razonables y estrategias inclusivas, pues el maestro y la maestra siempre debe tratar de aplicar estrategias que incluyan a todos los estudiantes, que sean diferenciadas, que se adapten a las necesidades de cada alumno. La función esencial de la docente del nivel inicial es mantener la disciplina y el orden en el aula, supervisar el cumplimiento de rutinas diarias, enseñar contenidos académicos básicos, educar con profesionalismo para el desarrollo integral. Aquí vemos que la opción correcta es esta última, educar con profesionalismo para el desarrollo integral, pues la educación siempre debe ser integral, porque debe permear todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta para un buen aprendizaje. Continuamos. Al observar indicios de posible maltrato físico en un estudiante, la docente debe conversar directamente con los padres del niño, esperar que se repita la situación para confirmar sospechas, activar el protocolo institucional y notificar al equipo de orientación, registrar la observación en el cuaderno sin tomar acción inmediata. Aquí vemos que la respuesta correcta es activar el protocolo institucional y notificar al equipo de orientación, pues ya casos como este requieren acciones más contundentes que no dependen solamente del maestro, sino que corresponden de manera más especial a instancias como la unidad de orientación y la dirección del centro, y por lo tanto el maestro debe recurrir al protocolo institucional establecido para este tipo de situaciones. El desarrollo profesional continuo de la docente de inicial implica mantener metodologías tradicionales consolidadas, asistir únicamente a capacitaciones obligatorias, leer manuales educativos de manera ocasional, actualizarse y aplicar innovaciones en la práctica pedagógica. Vemos que la respuesta correcta es actualizarse y aplicar innovaciones en la práctica pedagógica, pues el maestro y la maestra siempre deben estar capacitándose, enterándose de las últimas informaciones y avances en términos pedagógicos, científicos, educativos, para poder
aplicar estrategias innovadoras que potencialicen el aprendizaje de los niños. Durante el periodo de adaptación, un niño llora persistentemente al separarse de sus padres. ¿Cuál es la acción más apropiada? Permitir que el familiar permanezca algunos minutos en el aula, brindar contención afectiva y favorecer la adaptación progresiva, informar a los padres sobre la conducta del niño, ignorar el llanto para que se acostumbre al ambiente. Vemos que la opción más adecuada es brindar contención afectiva y favorecer la adaptación progresiva, pues el maestro debe buscar la manera de que el niño se vaya adaptando a quedarse en la escuela cuando el familiar, el padre, la madre, el tutor lo dejan en la misma, y brindarle esa contención afectiva para que el niño se sienta mejor y se vaya acostumbrando al ambiente escolar, y que así se reduzcan las crisis emocionales que son normales en niños de la edad de los que están en inicial. Ahora vamos a ver más ejemplos para docentes de primaria. Un estudiante molesta constantemente interrumpiendo la clase. La intervención más pedagógica es conversar en privado y establecer acuerdos de comportamiento, llamar a sus padres frente al grupo, castigarlo sin recreo por una semana, sacarlo del aula inmediatamente. Vemos que la respuesta correcta es conversar en privado y establecer acuerdos de comportamiento, pues el maestro debe tratar de que los estudiantes cambien su comportamiento de la mejor manera posible, sin necesidad de sacarlo del aula y sin dejarlo sin recreo. O sea, debe buscar la forma más discreta y la manera más cordial de lograr que el estudiante reflexione y mejore su conducta en el aula. Un niño se duerme frecuentemente en clase y revela que trabaja con su padre en las noches. La intervención del maestro debe ser llamar la atención por no prestar atención en clases, indagar situación familiar y coordinar apoyo socioemocional, reportar a bienestar familiar por explotación laboral infantil, cambiarlo de turno para que descanse mejor. Vemos que la respuesta más idónea es indagar la situación familiar y coordinar apoyo socioemocional, pues estas son situaciones donde el maestro debe hacer uso también de la empatía, porque si el niño trabaja con su padre en las noches, entonces el maestro debe entender que si el niño se duerme en el aula no es porque quiere. Entonces el deber del maestro es hablar con los padres y coordinar estrategias en conjunto para apoyar a ese niño. Según la ley 136-03, ante sospecha de maltrato infantil, el docente debe comentar la situación con otros docentes, esperar a tener evidencias más contundentes, conversar primero con los padres para confirmar, reportar inmediatamente al Consejo de Protección. En realidad, aquí vemos que la respuesta más correcta es reportar inmediatamente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque estas son situaciones que pueden ya escaparse a la mano del maestro, y lo que éste debe hacer es recurrir al organismo correspondiente de manejar este tipo de circunstancias, como lo es el maltrato infantil. Durante su clase, 2 estudiantes se agreden físicamente de forma grave. La acción inmediata del maestro debería ser separarlos, atender heridas y activar protocolo de violencia escolar, enviar a ambos a dirección para suspensión, continuar las clases con los demás estudiantes, gritarles que se detengan inmediatamente. Vemos que la mejor respuesta es separarlos, atender heridas y activar protocolo de violencia escolar, porque el maestro debe tratar de que los estudiantes preserven su integridad física y actuar con el protocolo que está establecido institucionalmente para cuando se dan este tipo de inconvenientes. Si 2 estudiantes se pelean durante el recreo por un balón, el docente debe enviarlos a dirección para que los suspendan, quitar el balón y prohibir el juego por una semana, aplicar sanción inmediata a ambos por igual, o separarlos, escuchar ambas versiones y mediar acuerdo de turnos. Y vemos que la respuesta correcta es esta última: separar a los chicos
estudiar sus versiones y mediar acuerdos para turnarse las pelotas, puesto que aquí el maestro inteligentemente debe aprovechar estas situaciones para promover la capacidad de resolución de conflictos mediante el diálogo por la vía pacífica y ser un mediador para que los niños se turnen las pelotas. Para prevenir violencia escolar, la estrategia más efectiva es evitar tratar el tema para no dar ideas, promover convivencia pacífica mediante educación emocional continua, aplicar sanciones ejemplares a los agresores, aumentar la vigilancia en patios y pasillos. La respuesta más adecuada es promover convivencia pacífica mediante educación emocional continua, puesto que esta es una herramienta poderosa, la educación emocional, para que el estudiante desarrolle la habilidad de controlar sus emociones y desarrolle la convivencia pacífica. Continuamos ahora con algunos ejemplos del área de lengua española. Un estudiante de primer ciclo tartamudea al leer en público. Lo más apropiado es permitirle leer en parejas o grupos pequeños, hacerlo seguir practicando hasta que mejore, pedirle que lea más rápido para superarlo. Vemos que la respuesta correcta es permitirle leer en parejas o grupos pequeños, para que el estudiante vaya adaptándose de manera progresiva a leer frente a los demás y así de una forma gradual vaya superando esa debilidad. En un taller de escritura creativa, varios estudiantes de primer ciclo se muestran reacios a participar. La mejor estrategia es empezar con juegos de escritura colaborativa, excluirlos de la actividad, exigir participación so pena de baja nota, obligarlos a leer sus textos en voz alta. La respuesta más correcta es empezar con juegos de escritura colaborativa y así de esa manera los estudiantes podrán ir empezando a desarrollar de forma gradual la escritura creativa y empezarán a motivarse a participar en las actividades. En una clase de literatura dominicana, los estudiantes muestran desinterés. Para motivarlos, el docente debería cambiar el contenido por literatura extranjera, relacionar los textos con su realidad actual, evaluar solo con preguntas objetivas, continuar con el plan de estudios establecido. La mejor respuesta es relacionar los textos con su realidad actual, pues aquí el aprendizaje se vuelve significativo para los alumnos porque se están relacionando el contenido con la realidad que el alumno vive a diario. Al diagnosticar el grupo de primer ciclo, se encuentran grandes diferencias en niveles de lectoescritura. La estrategia más adecuada es concentrarse en los estudiantes más avanzados, enseñar al nivel del promedio del grupo, enfocarse en los que tienen mayor dificultad, trabajar con grupos diferenciados por nivel. Vemos que la respuesta correcta es trabajar con grupos diferenciados por nivel, puesto que es importante diferenciar los grupos para poder trabajar de manera más efectiva esta estrategia. Un estudiante de primer ciclo escribe haya con doble L en lugar de haya con Y repetidamente. La estrategia más efectiva es ignorar el error para no afectar su fluidez escrita, explicarle la regla gramatical de manera abstracta, hacerle copiar la palabra correcta múltiples veces o usar ejemplos contextualizados en situaciones reales. Vemos que esta última es la más correcta, porque de esa manera conectamos el aprendizaje, el contenido, con situaciones reales de la vida cotidiana que precisamente va acorde con el enfoque de competencias que busca desarrollar habilidades para que los alumnos puedan resolver situaciones reales de la vida diaria. Ahora vamos con algunos ejemplos de matemática. Un estudiante manifiesta ansiedad ante las evaluaciones de matemáticas. La estrategia más adecuada es reducir el nivel de dificultad de las pruebas,
Implementar evaluaciones formativas y progresivas. Exigirle que enfrente sus miedos practicando más. Derivarlo al departamento de orientación. Vemos que la respuesta más correcta es implementar evaluaciones formativas y progresivas. De esa forma, el estudiante se va adaptando, se va acostumbrando tranquilamente y reduce su nivel de ansiedad. Un colega solo utiliza el libro de texto para sus clases. Para promover innovación, usted como docente le comparte a ese compañero recursos y estrategias variadas de manera colaborativa, critica su metodología en reuniones de área, reporta la situación al coordinador académico, espera que por sí mismo busque otras alternativas. La respuesta más adecuada es comparte recursos y estrategias variadas de manera colaborativa, pues aquí entra la colaboración y la ayuda mutua entre los pares o colegas. Si un maestro tiene debilidad, el otro compañero le asesora y respetuosamente le ayuda a superar esa debilidad. Para promover el trabajo colaborativo en matemáticas, la estrategia más efectiva es permitir que los estudiantes escojan sus propios grupos, designar roles específicos en la resolución de problemas, asignar la misma calificación a todos los miembros, formar grupos heterogéneos por nivel de rendimiento. La respuesta más correcta es designar roles específicos en la resolución de problemas. De esta manera, cada estudiante va ejerciendo una función en grupo y va colaborando, desarrollando la habilidad de trabajar colaborativamente. Un docente nuevo tiene dificultades para planificar sus clases de matemáticas. Su apoyo más valioso es darle sus planeaciones del año anterior, modelar una clase y coplanificar con él, sugerir que observe clases de otros docentes, recomendarle libros de texto específicos. La respuesta correcta es modelar una clase y coplanificar con él. Al enseñar fracciones a segundo ciclo, varios estudiantes no comprenden los conceptos. El enfoque más adecuado es hacer más ejercicios del mismo tipo hasta que memoricen, explicar nuevamente la teoría de manera más lenta, enviar tareas adicionales para la casa, utilizar material concreto y situaciones de la vida real. La última opción es la más correcta, utilizar material concreto y situaciones de la vida real. Así los estudiantes comprenden mejor el contenido y lo asocian con la realidad. Secundaria Ciencias Sociales. Un debate sobre desigualdad social se convierte en conflicto personal. La acción inmediata del maestro debe ser suspender el debate permanentemente, permitir que expresen sus emociones libremente o establecer reglas para el diálogo respetuoso. Vemos que la respuesta más correcta es establecer reglas para el diálogo respetuoso. Un técnico distrital critica su metodología activa. Su respuesta más profesional es quejarse con otros colegas del técnico, fundamentar pedagógicamente sus estrategias, cambiar inmediatamente su metodología, ignorar completamente las críticas. La respuesta más correcta es fundamentar pedagógicamente sus estrategias, pues el maestro debe ser capaz de evidenciar que las estrategias que utiliza son efectivas. Al estudiar la Constitución Dominicana, los estudiantes muestran desinterés. La metodología más motivadora es examen sobre contenidos constitucionales, copiado de artículos fundamentales, simulación de proceso legislativo estudiantil, lectura comentada artículo por artículo. La respuesta más correcta es simulación de proceso legislativo estudiantil, pues poner a los estudiantes a que recreen una escena de legislación es una estrategia innovadora que los motiva a interesarse por estudiar la Constitución. Al analizar medios de comunicación, los estudiantes creen todo lo que ven. Para desarrollar criticidad debe enseñar análisis crítico de mensajes mediáticos, prohibir el uso de redes sociales, solo usar libros de textos oficiales, descalificar todos los medios masivos. La respuesta más adecuada es enseñar análisis crítico de mensajes mediáticos.
Un estudiante de segundo ciclo justifica discriminación hacia migrantes haitianos. El abordaje más adecuado es sancionarlos según el manual de convivencia, pedir al orientador que maneje la situación, trabajar derechos humanos y principio de no discriminación, evitar el tema por considerarlo muy sensible. La respuesta más correcta es trabajar derechos humanos y principio de no discriminación. De esta manera se concientiza a los alumnos sobre la importancia de no discriminar y de la igualdad de derechos. Para evaluar prácticas, esto es un ejemplo de ciencias naturales. Para evaluar prácticas de laboratorio en primer ciclo, el instrumento más adecuado es cuestionario de preguntas abiertas, informe escrito individual extenso, examen teórico sobre procedimientos, lista de cotejo para observación directa. En este caso, el instrumento más correcto es la lista de cotejo para la observación directa. Para enseñar higiene personal a primer ciclo, la estrategia más efectiva es exigir cumplimiento de normas de aseo, experimentos con cultivos de bacterias de manos, repartir folletos informativos ilustrados, dar charla teórica sobre microbiología. Vemos que la respuesta más ideal es experimentos con cultivos de bacterias de manos. Un técnico distrital sugiere más contenido teórico y menos experimentos. Su respuesta fundamentada debe ser explicar importancia del aprendizaje práctico, aceptar sugerencias sin objeciones, eliminar todas las prácticas de laboratorio, seguir su metodología sin cambios. Vemos que la respuesta más correcta debe ser que el maestro explique la importancia del aprendizaje práctico. Al tratar el cambio climático, los estudiantes de segundo ciclo muestran ansiedad. El enfoque más adecuado es evitar datos alarmantes en las clases, enfocarse en soluciones y acciones locales, minimizar la gravedad del problema, culpar a generaciones anteriores. Vemos que la mejor respuesta es enfocarse en soluciones y acciones locales. Un estudiante de segundo ciclo cuestiona la teoría de la evolución por sus creencias religiosas. Su abordaje más apropiado es evitar el tema para no generar conflicto, derivarlo al orientador por conflicto de valores, distinguir entre ámbito científico y personal, exigir que acepte la teoría para aprobar. La respuesta correcta es distinguir entre ámbito científico y personal. Vamos a continuar con este otro ejemplo. El docente trabaja en un contexto en el que acceso a Internet es limitado y la mayoría del estudiantado no dispone de dispositivos tecnológicos en el hogar. Algunas actividades propuestas suponen trabajo en línea fuera del aula. El docente busca asegurar la continuidad del aprendizaje sin generar brechas gracias a las condiciones socioeconómicas. ¿Qué estrategia de planificación permitiría ajustar las actividades a estas condiciones y garantizar oportunidades de aprendizajes equitativas? A. Mantener el uso exclusivo de herramientas digitales en la planificación sin considerar las limitaciones de acceso de los estudiantes. B. Reducir los contenidos del currículo para no exigir demasiado a los estudiantes en un entorno con pocos recursos. Esperar a que las condiciones tecnológicas de la comunidad mejoren antes de implementar cambios en la planificación. O diseñar actividades que aprovechen los recursos disponibles en la comunidad, como aprendizaje basado en proyectos con materiales físicos, observaciones directas y trabajo colaborativo. La respuesta correcta es esta última, la D, puesto que, ante las limitaciones de conectividad, la estrategia pedagógica correcta es aprovechar los recursos del entorno, proyectos con materiales físicos, observación, colaboración. Las otras ignoran la realidad del grupo, reducen la calidad educativa innecesariamente y paralizan el aprendizaje esperando condiciones externas. Pregunta 2. Al finalizar una unidad de lengua española, el docente quiere identificar en qué medida los estudiantes han logrado los aprendizajes esperados en comprensión lectora y producción escrita. Les interesa contar con evidencias del nivel alcanzado para retroalimentar al grupo, ajustar la enseñanza posterior y comunicar avances, sin que la evaluación se limite a la memorización de contenidos. ¿Qué tipo de evaluación le brindaría la información más pertinente sobre los conocimientos y habilidades adquiridos por sus estudiantes al cierre del tema? A.
Evaluación sumativa, ya que busca medir el rendimiento final de los estudiantes y asignar calificaciones. B. Evaluación diagnóstica. Le permite ver lo que saben los estudiantes del tema a continuación y de allí puede tener claro lo que aprendieron del anterior. C. Ninguna evaluación es necesaria al finalizar un tema. El docente debe esperar al momento de realizar la evaluación de fin de periodo. D. Evaluación formativa, ya que se aplica durante todo el proceso de aprendizaje. Vemos que la respuesta correcta es la A. Evaluación sumativa, ya que busca medir el rendimiento final de los estudiantes y asignar calificaciones. Pregunta 3 de 40. Un docente de primaria necesita diseñar una actividad de cierre del primer periodo que evidencie los aprendizajes logrados por sus estudiantes. Busca una estrategia que no se limite a la repetición de contenidos, sino que permita observar la aplicación de saberes en situaciones significativas, la integración de conocimientos, habilidades y actitudes y el desempeño en contextos cercanos a la realidad del estudiantado. ¿Qué estrategia metodológica resultaría más adecuada para evidenciar aprendizajes de manera auténtica y alineada con el enfoque por competencias? A. Pedir a los estudiantes que se organicen en grupos, sortear el área que trabajará cada uno y entregarles una pauta de trabajo que cada grupo deberá preparar de forma independiente para presentar. El grupo con la mejor exposición tendrá un reconocimiento. B. Plantear la idea a los estudiantes, invitándolos a integrarse al grupo de acuerdo al área de su preferencia y preparar una exposición que incluya material audiovisual. C. Organizar grupos de estudiantes por asignatura para que preparen una exposición de sus aprendizajes durante el periodo. D. Implementar un proyecto en el que con la participación de los estudiantes se definan roles, responsabilidades y se tomen decisiones sobre los contenidos a presentar y la forma en que se harán. El docente apoya a los estudiantes en el proceso. Aquí vemos que la respuesta correcta es esta última, pues el enfoque por competencias requiere que los estudiantes integren sus conocimientos, habilidades y actitudes en proyectos auténticos donde tengan voz y decisión. Esto desarrolla autonomía y significatividad. Las otras opciones son exposiciones tradicionales donde el docente controla todo y los estudiantes solo ejecutan. Pregunta 4. En sexto grado, algunos estudiantes tienen acceso a dispositivos en casa y otros no. El docente quiere evitar que las tareas tecnológicas amplíen las brechas de aprendizaje y asegurar que todos se beneficien del uso de las TIC en el aula. ¿Cómo puede el docente organizar el uso de la tecnología para garantizar condiciones de equidad en el aprendizaje de todo el grupo? A. Depender completamente de los dispositivos personales de los estudiantes sin considerar la brecha digital existente en el grupo. C. Diseñar actividades que combinen recursos digitales y analógicos, permitiendo que todos los estudiantes participen sin importar sus recursos personales. D. Excluir la tecnología del aula para evitar desigualdades, enfocándose solo en métodos tradicionales de enseñanza. Vemos que la respuesta correcta es la C. Diseñar actividades que combinen recursos digitales y análogos, permitiendo que todos los estudiantes participen sin importar sus recursos personales. Pregunta 5. Durante el desarrollo de una unidad, el docente observa que algunos estudiantes comprenden rápidamente los contenidos y exigen mayores desafíos, mientras que otros requieren más tiempo, apoyos concretos y andamiaje para avanzar. Mantener una única secuencia y ritmo de trabajo ha generado desmotivación en ambos grupos. ¿Cómo debería ajustar la planificación para atender la diversidad de ritmos y promover aprendizajes significativos para todo el grupo? A. Ajustar la planificación reduciendo el nivel de complejidad de los contenidos para todo el grupo, con el fin de sostener un ritmo común de avance, aun cuando se limite la profundidad de los aprendizajes. B. Ajustar la planificación condicionando el avance de la unidad a que todo el grupo alcance el mismo nivel de logro, incorporando apoyos diferenciados de manera puntual para quienes presentan mayores dificultades. C. Ajustar la planificación incorporando itinerarios de trabajo con niveles de desafío diferenciados, tiempos flexibles y apoyos graduados para atender necesidades diversas sin frenar el avance del grupo. D. Ajustar la planificación manteniendo el ritmo de trabajo del grupo,
que progresa con mayor rapidez y esperando que el resto se adapte gradualmente sin introducir cambios sustantivos en las actividades. La respuesta correcta, como vemos, es la C. Ajustar la planificación incorporando itinerarios de trabajo con niveles de desafío diferenciados, tiempos flexibles y apoyos graduados para atender necesidades diversas sin frenar el avance del grupo. Esta es la respuesta correcta, ya que la diferenciación pedagógica implica itinerarios múltiples con distintos niveles de desafío, tiempo y ensayos. Las otras opciones reducen la calidad para todos, la frenan al grupo entero o excluyen a los que van más lento. Tu compañero de siempre, Sixto Gavín, te invita a darlo todo en esta quinta etapa para que terminemos de ganar esta batalla. ¡Éxitos! Hasta aquí ha llegado esta emisión de su canal Profesor Sixto. Les invitamos a que se suscriban para que reciban más orientaciones útiles y contenido de interés para todo el magisterio y la calidad educativa. Muchas gracias por su atención.